Pues buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta conferencia de prensa el día de hoy. Les vamos a presentar nuestras cifras de la industria en materia de salud, vida y cobertura solidaria. Tendremos nuestra presentación y después nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Juan Patricio Riverol. Adelante, Juan. Buenos días a todos. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en estas conferencias informativas, y les pediría si podemos empezar a pasar las gráficas que tenemos preparadas. Yo voy a presentar lo que tiene que ver con los seguros de gastos médicos. Y aquí tenemos la primera gráfica que, bueno, sigue la misma tendencia, el mismo comportamiento que semanas anteriores. Vemos cómo llevamos las aseguradoras indemnizados o registrados como indemnizaciones por gastos médicos por el COVID-19, 1,442 millones, siendo el monto promedio igual, muy parecido al de semanas anteriores, 416 mil pesos. El caso de mayor monto está en los mismos 15 millones que veíamos la semana anterior. Y el número de casos son 3,000, prácticamente casi 3,500. Pero como podemos ver en la gráfica, es un crecimiento constante, con una línea relativamente homogénea semana a semana. Lamentablemente las defunciones también han aumentado de forma similar, y tenemos 196 fallecimientos que tienen que ver con personas que tenían un seguro de gastos médicos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución a lo largo de la República Mexicana, y vemos cómo en la parte central es en donde tenemos la mayor concentración, que son la Ciudad de México y el Estado de México. Lamentablemente también vemos cómo sigue creciendo también a todo lo largo de la República. Y bueno, realmente por estas gráficas, por esta información que tenemos las aseguradoras, todavía no vemos el que empecemos a ver una tendencia a la baja. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos pues los datos contrastantes con la información general de toda la población en cuanto a la letalidad y el contagio. Tenemos que la letalidad en la población asegurada es prácticamente de la mitad de la población general, y mucho más baja todavía la tasa de contagio, donde la población asegurada está en 38 por cada 100,000 personas, cuando en la población general está en 182. El mismo número que en semanas anteriores, aquí no habría razón para que cambie, francamente, es que solamente el 1.5%, casi 5%, del 1.5% de la población tiene un seguro de gastos médicos privado. La siguiente, por favor. Aquí vemos las edades de los infectados, y vemos como un porcentaje muy alto está entre las edades de 30 y 59 años, donde tenemos más del 70% de los contagios en esas edades. Tampoco ha cambiado con respecto a las semanas anteriores. La siguiente, por favor. Aquí vemos, bueno, lo mismo, los rangos de edad por indemnizaciones, que tampoco cambian. Estamos igual, hay una gran concentración entre las edades de 40 a 69 años. La siguiente, por favor. Aquí tenemos por género. Otra vez, el género masculino se lleva por mucho el porcentaje mayoritario, tanto en el número de personas infectadas como en los montos indemnizados, donde más del 70%, más del 70% son hombres, y la minoría son mujeres. La siguiente, por favor.
Aquí también vemos los casos en donde están siendo el mayor número de los gastos médicos erogados por nuestros asegurados. Tenemos que en las unidades hospitalarias tenemos el mayor número, 2.130. El costo promedio para los que se hospitalizan está en 337,000 pesos. En la parte de cuidados intensivos estamos hablando de 503 en esta semana, y el costo promedio vemos que casi se triplica cuando tienen que pasar a las unidades de cuidados intensivos con respecto a cuando solamente son hospitalizados. Y el costo promedio total pues serían estos casi 350,000 pesos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos también las defunciones, pues están el 47%, casi la mitad están entre personas de 40 a 59 años, y ya si agregamos a las personas de 60 a 69 y 70 a 79, pues estamos hablando de la enorme mayoría de las personas. Vemos cómo estos rangos de entre 40 y 70 años es en donde tenemos la gran parte de las lamentables defunciones. La siguiente, por favor. Hasta aquí los dejo. Evidentemente estaremos a sus órdenes para cualquier pregunta posterior, y le paso la palabra a Jesús Martínez. Buenos días a todos y gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos y muchas gracias una vez más por estar con nosotros, ¿no? Vamos a seguir comentando la evolución en este caso, del seguro de vida, complementario con lo que nos comentaba Juan. La última información que tenemos actualizada en concepto de seguro de vida, tenemos 2.675 casos, por un monto de algo más de 638 millones, lo cual, pues sumado a los algo más de 1.400 que nos comentaba Juan, por estos dos conceptos de seguros de gastos médicos y seguros de vida, el sector asegurador está ya indemnizando por causa de COVID por un valor superior ya a los 2.000 millones de pesos, lo cual ya hablamos de una cifra importante. La distribución, por un lado, semanal, en el caso de monto, pues observamos, ¿no?, los incrementos como se están produciendo relevantes en las 3 últimas semanas, ¿no? En la última semana, concretamente, el incremento ha sido de 139 millones y si observan, pues en las 3 últimas semanas es donde, en media, el incremento que se ha producido es de 140 millones, por lo tanto, estamos en el momento álgido de la curva, en este caso, de indemnizaciones correspondientes a seguro de vida. El monto promedio, algo más de 238.000 pesos, y el siniestro, el caso más importante, pues ha superado los 68 millones de pesos. Si lo analizamos por el número de casos, pues también estamos en una situación parecida, ¿no? Las 3 últimas semanas son las que han experimentado el incremento más importante. La siguiente, por favor. En cuanto a la distribución de los casos de indemnización por seguro de vida a través de las distintas entidades federativas, pues como pasaba en gastos médicos y como venimos viendo desde el principio de la pandemia, hay una concentración muy importante en Ciudad de México y Estado de México, suponen el 47%, casi la mitad de las indemnizaciones, y luego hay otros estados que también pues están teniendo más virulencia, como son los casos de Baja California, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, son también Puebla, son los estados con mayor número de casos, ¿no? Siguiente. En cuanto a la distribución por edad y género, muy parecido también a gastos médicos y a semanas anteriores.
nos encontramos que la mayor concentración desde el punto de vista de edad es en el tramo entre 50 y 59, aproximadamente el 40% de los casos están aquí, le sigue entre 60 y 69 y 40 a 49, ¿no? Por lo tanto, en el tramo entre 40 y 69 prácticamente se concentra la mayor parte de los casos. Y por sexo, pues sigue habiendo una mayoría muy importante de afectados masculinos frente a femeninos, 72% hombres, 28% mujeres. Siguiente. Y también reportarles e informarles de cómo va evolucionando la cobertura solidaria, recordar que este concepto es el que el sector asegurador, como ayuda a la sociedad y en este caso pues al personal sanitario, pusimos en marcha. Recordar que es con efecto 1 de abril, estamos indemnizando pues, a los beneficiarios de los fallecidos del personal médico que se haya producido desde el 1 de abril con 50.000 pesos y la información actualizada. Actualmente se han pagado 151 casos ya de 24 entidades federativas, al igual que el seguro de vida. Hay una concentración importante en Ciudad de México y Estado de México, que aglutina el 50%, y casi los mismos estados que antes comentábamos pues son los que le siguen, ¿no? En cuanto a número de casos, Chihuahua, Tabasco, Veracruz, son los estados con más casos indemnizados. Siguiente, por favor. En cuanto a la distribución, por un lado, en lo que se refiere a funciones, dentro de lo que sería ese concepto general de personal médico, que es el que estamos cubriendo, pues un 13% enfermería, 28% personal médico y el resto de funciones o de puestos, pues es el que concentra el porcentaje mayor con ese 59%. En lo que se refiere a beneficiarios, recordar que habíamos establecido una fórmula estándar, dado que no se pudo hacer la designación previa, sino que había que utilizar una fórmula estándar, pues en un porcentaje elevado, 57%, se ha indemnizado a cónyuges, siguiente hijos y padres, ¿no? Como estaba previsto, pues el caso mayoritario de abono de esta indemnización está asociada con los cónyuges. Siguiente. En cuanto a la distribución por edades y sexo, pues también similar los resultados que vamos obteniendo al seguro de vida. El tramo de mayor número de indemnizaciones está entre 51 y 60, 61 casos. Le sigue entre 41 y 50 y luego ya en caso menor con más de 60 años, ¿no? Pero también se concentran pues, en esos tramos de edades muy similar al concepto general de los seguros de vida, ¿no? Y por género, el 80% de los casos masculino y el 20% femenino, o sea que también se mantiene un poco esa proporción de mayor afectación en hombres que en mujeres, en este caso en el conjunto del personal sanitario. Siguiente. Ya simplemente, pues para terminar y abrir el debate o el turno de preguntas, pues el comentar, ¿no? O insistir en la importancia que desde el sector asegurador le hemos dado desde el principio, ¿no? a este personal sanitario, a los cuales les hemos denominado nuestras heroínas y nuestros héroes, ¿no? Que son los que nos tienen que sacar de esta pandemia y que para ello están arriesgando su vida, como podemos ver, ¿no? Como van subiendo el número de casos de fallecidos y, por tanto, bueno, pues unirnos a ese apoyo, en este caso a los familiares, a través de esta cobertura solidaria, ¿no? Esto sería un poco la información a nivel general, el repaso de los datos, tanto de gastos médicos como seguros de vida, cobertura solidaria, y si les parece, pues podemos abrir, María Luisa, el turno de preguntas, comentarios, y tanto Juan como yo, Recaredo, a su disposición. Muchas gracias. Ernesto Gloria, de Enfoque Noticias. ¿Nos escuchas, Ernesto? Sí, ¿me escuchas?
¿Me escuchan ustedes a mí? Tenía un poco de problemas con el audio. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Buenos días a todos. Estos 2,000 millones de pesos que hablaba Jesús, tanto por concepto de seguro de vida como por seguro de gastos médicos, es una cifra histórica. Se habían enfrentado ya en otra ocasión a una indemnización de este monto, no sé, a lo mejor en los sismos, si me pudieran recordar cuál fue la cifra que se indemnizó. Y bueno, pues apenas vamos, al parecer, en la entrada al COVID en las entidades. Ya hay estados que están presentando mayores niveles, va la tendencia a la alta. En la Ciudad de México no se ha estabilizado, continúa también esa tendencia. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? Gracias. Sí, quizá, Recaredo, tengas datos más concretos, sobre todo de los sismos. Lo que sí te podemos comentar, Ernesto, es que en términos de una única causa y de afectación, en este caso, a riesgos personales, que es lo que aquí estamos, digamos, reportando, ¿no? Lo que son coberturas en concepto de seguro de vida y gastos médicos, sin duda es el caso o la afectación mayor conocida, ¿no? Generalmente otro tipo de catástrofes pues tienen un efecto mucho mayor en otro tipo de riesgos, mucho más asociado con daños patrimoniales, ¿no? Con daño a instalaciones, a otro tipo de cosas, ¿no? En este momento que lo que estamos viendo es que la afectación en términos de riesgos personales seguro es el efecto mayor, ¿no? Pero no sé, Recaredo, si tenemos algún dato más concreto que le podamos aportar a Ernesto. Estoy buscando el dato. Si me dan unos segundos, si quieren, pasamos a la siguiente pregunta y mientras tanto yo consigo el dato, lo tengo por acá. Es la única pregunta que tengo hasta ahorita registrada en el chat. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Perdón, soy otra vez Ernesto Gloria. Me faltó lo del tema de la tendencia, ¿cómo observan? Ya había señalado que Ciudad de México, Estado de México son los que tienen más alta. Sin embargo, ya en otros estados comienza también esta tendencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Han notado ya un incremento en reclamaciones en las entidades? Pues podemos comentar, Juan. Doy un poco mi opinión y luego comentas tú también. Adelante, Jesús. Por complementar y que te demos, Ernesto, un poco la visión por ambas partes, ¿no? Como veíamos, efectivamente, en las 3 últimas semanas, en el caso de seguros de vida, en el caso de gastos médicos, es algo más homogéneo porque se va produciendo mucho más a medida que se van produciendo los casos, ¿no? En el caso del seguro de vida sí puede haber un determinado decalaje desde que se produce el fallecimiento hasta que al final llega pues toda la documentación a la compañía aseguradora, dependiendo un poco a través de cómo esté contratado la póliza, ¿no? O sea, ahí sí es factible el que se produzca un delay desde que se produce el caso hasta que llega la información y se retrasa, ¿no? Pero efectivamente sí se observa en los datos como el crecimiento pues es relevante en las últimas semanas y cómo se está extendiendo a más estados, tanto de forma relativa como en términos absolutos, ¿no? La realidad es que al final las indemnizaciones es un reflejo de la evolución de la pandemia. Por lo tanto, en la medida en que la pandemia siga activa y siga activa pues, de una manera mucho más fuerte en determinados estados, pues esto se termina reflejando, ¿no? En los datos aseguradores, ¿no? Ya digo, de forma quizá más rápida se ven gastos médicos porque se produce el hecho en sí y automáticamente la comunicación, y con un cierto retraso en el caso del seguro de vida es lo que viene pasando y lo normal que pase en las próximas semanas, ¿no? Sí, yo lo que agregaría solamente a lo que mencionaba Jesús es el que por la tendencia a que los datos que tenemos hasta el día de hoy es una tendencia creciente, más o menos constante semana a semana, y sí, efectivamente aquí el hecho que más preocupa en un momento, en dado caso, es que no se le ve todavía el que estemos llegando ya a un punto de inflexión.
Entonces, como bien decía Jesús, lo que se está viendo es que esto se va a prolongar todavía por varios meses, esta tendencia, pero pues habrá que esperarla, a verla, pero hasta ahorita sí se ve un crecimiento más o menos constante. Gracias. El dato, a reserva de confirmárselos, es que tenemos 19 personas por 7 millones de pesos, pero si nos permiten, les confirmamos el dato porque este no es el corte final. Voy a leer una pregunta de James Young de Banaméricas. Me gustaría saber si ha habido algún avance con respecto a la cobertura de interrupción de negocios. Al entrar en la crisis, la idea general era que la pandemia generalmente no constituye el tipo de cobertura incluida en estas políticas, pero también hubo preocupaciones de que pudieran haber demandas o apelaciones de compañías que intentaban presentar reclamos. ¿Ha ocurrido esto con una aseguradora en México? Las aseguradoras buscan agregar pandemias a la cobertura de interrupción de negocios. Si les parece, la contesto. Sí, adelante. Sí, por lo que corresponde a los contratos de seguro y de reaseguro en México, James, no está cubierta la pandemia. Y en consecuencia, las pérdidas consecuenciales o el business interruption o interrupción de negocios no está cubierto. La forma en la que operan los contratos de este tipo en México, y estamos ahora también viendo con los reaseguradores el poner una cláusula aclaratoria que deje esto plenamente definido, más sin embargo, es solo eso, una cláusula aclaratoria. Hoy por hoy, por ejemplo, si se trata de un huracán, las pérdidas consecuenciales del huracán, porque el huracán está cubierto, estarían cubiertas, y ahí pues hay muchas formas de tenerlo incluido, que puede ser la pérdida de rentas, es decir, la pérdida de la renta de cuartos, o puede ser los gastos físicos, o puede ser las nóminas, pero tiene que haber habido un evento que haya afectado, que esté cubierto, y además en el caso de los contratos en México y las prácticas aseguradoras en México, las pérdidas consecuenciales son bajo convenio expreso, es decir, no están incluidas por sistema en los contratos, tienen que haber sido negociadas previamente. En el caso de otras jurisdicciones de otros países, había algunos casos en donde los contratos no estaban todo claro, y por eso es que han habido algunos juicios en donde pues la mayoría de ellos han sido ganados por las compañías, y hay alguno que otro caso en donde la compañía ha perdido, pero más que por razones de fondo y de la estructura del contrato, es porque había algunas líneas grises en las propias cláusulas del contrato. Este es un tema que internacionalmente y con mi responsabilidad de presidente de GIFIA hemos discutido mucho. GIFIA ya hizo una declaración que se las podemos compartir muy clara, en donde esto no está cubierto, y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros también contestó a nuestra declaración, en donde ellos manifiestan que no está cubierto, porque esto puede poner, en caso de que estuviera cubierto, que además no está calculado, podría poner en riesgo la solvencia de las instituciones de seguros, porque no está previsto. Pero además hay una serie de estudios que se han estado llevando a cabo en los meses recientes y en las semanas recientes, en donde las características de una pandemia son diferentes a las de un evento catastrófico. Es un riesgo emergente, es catastrófico, pero es más allá que una catástrofe, porque tiene una duración mucho más amplia y tiene un impacto en muchísimas geografías, en muchísimos países. No es algo que tiene impacto como un sismo, como un huracán en una región que está muy focalizada. En este caso, pues como ustedes bien saben, ha afectado casi a todos los países del mundo, tiene una duración muy larga, y dadas esas dos características, es muy difícil que como aseguradores podamos cubrir ese tipo de riesgos, porque pues el hacer una mutualidad
y el hacer una adecuada dispersión de riesgos cuando tenemos un riesgo que impacta a todo el mundo y que tiene una duración muy larga, técnicamente hacer sustentable un seguro es sumamente difícil. Eso es lo que tenemos hasta ahora el sector asegurador internacional estudiado y definido. Gracias, Ricardo. Carla Ponce de Excelsior. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Adelante, Carla. Quiero preguntar dos cosas. Una, saber acerca de los espacios en hospitales privados para atender a las personas aseguradas que están presentando pues la necesidad de tener los servicios médicos. ¿Cómo va este tema? Dado que a través de redes sociales se ha sabido de algunos casos que pues se ha dificultado que se coloquen en hospitales. Por otra parte, también me gustaría saber si las aseguradoras están preparadas para la duración que tendrá la pandemia, la cual está estimada en 2 a 3 años. Y asimismo me gustaría una puntualización. ¿A partir de cuándo se comenzaron a registrar los primeros reclamos a las aseguradoras? ¿A partir de qué fecha? Gracias. En cuanto a la primera pregunta, los hospitales, no tenemos información en el sentido de que los asegurados estemos teniendo problemas en general para que nuestros asegurados sean atendidos en los hospitales, en general en los hospitales privados. Eso en general no está dando. Puede haber casos específicos que por alguna razón o en algún momento se esté dando ese caso, pero en general no vemos saturación en el sistema hospitalario privado. Respecto a cuándo fue la primera reclamación, yo no tengo ese dato. No sé si lo tengamos, pero debe haber sido muy iniciado el año, en febrero, en marzo, por allí. Y ¿cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Cuál era? Si las compañías están preparadas para soportar el tiempo que va a durar que está durando esta pandemia. Yo diría que sí, las compañías sí están preparadas, sí estamos preparadas para enfrentar este caso, para seguir indemnizando a nuestros asegurados conforme se vayan presentando sus reclamaciones. Somos un sector y instituciones muy bien capitalizadas. Tenemos los recursos y todo lo que se requiere para hacerle frente aunque esta pueda durar mucho, ¿sí? Por ese lado no vemos ninguna, realmente no hay una preocupación así particular al respecto, ni por la parte de aseguradoras, ni por lo que sabemos por parte de las autoridades regulatorias. Para complementar, Juan, viendo las cifras, nosotros empezamos a pagar casos de gastos médicos más o menos desde la tercera semana de marzo y de vida desde la primera semana de abril. Ahí está. Antonio Hernández del Universal. Voy a leer la pregunta de Antonio Hernández. En general, hasta el momento, ¿cómo ha sido la venta de seguros? ¿Con agentes trabajando desde casa, a través de aplicaciones? ¿Vislumbran que en los próximos meses el contacto clientes personal de las aseguradoras se reduzca y que haya más presencia de tecnología? Pues comento un poquito, ¿no? La parte que conozco, pues indudablemente, ¿no? Las aseguradoras con bastante generalidad, cuando se ponen en conocimiento de todos, ¿no? Que la pandemia llega a México, pues yo creo que tomamos todos
la decisión de llevar a nuestra gente, proteger a nuestros empleados y poner en marcha el concepto de teletrabajo y también las redes de distribución, ¿no? Por lo tanto, pues sin duda en estos 3 meses nos hemos adaptado a esta situación del no contacto personal, pero evidentemente pues ha seguido la actividad, ¿no? Los agentes pues han seguido en contacto y no solo en la venta, sino en todo el proceso, ¿no? O sea, afortunadamente podemos decir que todos los procesos de las aseguradoras han funcionado, fundamentalmente siniestros y muy bien. Es verdad que hemos tenido pues todas las compañías que poner en marcha pues todos nuestros procesos más digitales, que en algunos casos los teníamos en pruebas y ha sido pues automáticamente el decir ya no hay prueba, ¿no? Hay que ponerlo en funcionamiento. ¿Cómo va a afectarnos esto a futuro? Porque está claro que esto ha sido por obligación, no hemos tenido más remedio que adaptarnos a una situación de no movilidad y de no contacto. Tendremos que ver, ¿no? Cómo a medida que vayamos volviendo a la normalidad o a esta nueva normalidad, pues a cómo va a afectar. Yo creo que en general estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo y estamos viendo algunas buenas prácticas que considero que seguiremos utilizándolas, ¿no? Y de forma concreta en la distribución, pues seguramente vamos a utilizar más la tecnología de lo que lo hacíamos antes, porque nos hemos demostrado a nosotros mismos, primero, que lo tenemos y segundo, que es útil, ¿no? Por lo tanto, seguramente los agentes, pues también estas buenas prácticas que están aprendiendo en estos meses, pues las utilizarán después, ¿no? O sea, pensamos que seguramente habrá pues un mix, ¿no? de contacto y de uso de la tecnología pues para esa relación que tiene que haber con los clientes. Muchas gracias, Jesús. Esa es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran hacer los voceros algún comentario final? Pues digo, yo nomás agradecerles a todos ustedes su presencia, su colaboración para seguir transmitiendo al público en general los procesos para llevar a cabo una reclamación en lo que tiene que ver con la cobertura solidaria y pues desearles un muy buen día. Gracias. Pues por mi parte lo mismo, reiterar las palabras de Juan, agradecerles mucho este tiempo que nos dedican pues todas las semanas, que pensamos sí es importante, relevante para la sociedad, ¿no? El seguro en general pues no es una actividad muy conocida y gracias a todos ustedes pues poquito a poco se va conociendo más y sobre todo se va demostrando la importancia, ¿no? Y ese papel solidario que de alguna manera antes también trasladaba Recaredo, ¿no? En ese concepto de la mutualización de los problemas que genera, pues desde luego, beneficio para la sociedad, ¿no? Y en una situación tan compleja como la que estamos, pues se está viendo, ¿no? Que el papel del seguro, y ojalá consiguiéramos pues que la penetración del seguro fuera mucho mayor, ¿no? Porque lo que estaríamos hablando, si la penetración del seguro en México fuera superior, pues estaríamos hablando de cifras muy superiores en cuanto a lo que estaríamos cubriendo, ¿no? Del total de la pandemia. Y con la ayuda de todos ustedes seguro que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. No me resta más que decir, ya está todo muy bien dicho por Juan y por Jesús, que de verdad apreciamos y agradecemos mucho su interés y su profesionalismo y el seguimiento que han venido dando a este tema. Y pues la labor de ustedes es muy importante para ir informando la forma en la que el sector asegurador cumple con sus obligaciones y que tiene la solidez para ello. Además de que pues también todo el apoyo que nos han dado para poder difundir la cobertura solidaria y cómo cobrarla, ha ayudado mucho. Como ustedes ven, ya el número de casos que venimos pagando, que venimos indemnizando cada semana, viene creciendo de forma relevante. Muchísimas gracias por toda su labor y felicidades. Muy buen día. Muchas gracias a todos. Que tengan un estupendo día. Gracias. Buen día para todos. Buen día. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Hasta luego.